Bienvenidos a este capítulo número 3 de la saga Aprende a crear tu juego en Android sin saber programar. En este capítulo vamos a estar tratando todo lo relacionado a la narrativa. Pero antes que comencemos, te recomiendo que descargues el juego El Señor de los Acertijos, que es el juego que vamos a estar precisamente analizando paso a paso en estos capítulos y vamos a utilizarlo como proyecto final para que puedas crearlo vos mismo. Pero te recomiendo que lo instales en tu celular para que puedas ir analizando y aprendiendo mientras lo tenés a tu lado y vas comparando la teoría con la práctica. Ahora sí, comencemos. En este capítulo vamos a aprender a crear la estructura de la narrativa para nuestro proyecto, contando para ello con dos herramientas iguales de potentes, una gratis, con algunas limitaciones, y la otra paga, pero tampoco es tan cara. Ellas son The Gamebook Authoring Tool y Dialogue Designer. Existen varios tipos de narrativas en los videojuegos, pero entre los más importantes podemos destacar la narrativa lineal y la no lineal. En el primer tipo se sigue una cronología en el tiempo para contar lo sucedido, mientras que en la segunda es todo lo contrario. Y dentro de la primera podemos destacar dos subcategorías: la narrativa lineal, sin caminos alternativos, es decir, juegos donde no podemos optar por tomar decisiones que afecten realmente a la historia, por ejemplo The Last of Us o la saga de Uncharted. Es decir, la historia se va desarrollando en un evento tras otro hasta llegar a su desenlace sin más. Por ejemplo, tenemos en este gráfico un ejemplo de lo que sería una narrativa lineal sin branching, en donde el usuario o el jugador comienza en el nodo 1 y sigue así sucesivamente por el nodo 2, nodo 3, nodo 4. La segunda subcategoría, y en la que podemos encasillar nuestro proyecto, es la narrativa lineal con bifurcaciones o branching, en donde podemos tomar diferentes caminos según nuestras elecciones y decisiones, pudiendo tener o no diferentes finales. En la siguiente gráfica podemos ver cómo un usuario puede tomar diferentes caminos según sean sus decisiones y poder llegar al final con alguno de los dos finales como tenemos en este ejemplo. Por ejemplo, el usuario puede elegir o estar parado dentro del nodo 1, en donde se le pueden presentar dos decisiones. Supongamos que el usuario elige la decisión 2B, entonces pasamos del nodo 1 hacia el nodo 2B, para luego pasar al nodo 3, en donde se presentan nuevamente dos decisiones de las cuales tiene que elegir una de ellas. Supongamos que el jugador elige el nodo 4A, por lo tanto pasamos hacia ese nodo para finalizar en el nodo 5A. Por lo tanto, el jugador finalizó el juego con un final. Si nosotros jugamos nuevamente este juego, podemos elegir otras opciones y probablemente podamos terminar el juego en el nodo 5E, que sería el otro final. En esta subcategoría existen numerosos juegos como por ejemplo Detroit Become Human, donde inclusive tomamos el papel de diferentes personajes en diferentes puntos del juego y según nuestras decisiones vamos a ir afectando nuestro entorno y el destino de otros personajes que nos rodean. Hay muchos juegos destacables por mencionar aquí, pero te dejo la tarea de seguir investigando y compartiendo con nosotros los juegos que a vos te gustaron o te interesaría probar en algún momento aquí en la caja de comentarios debajo de este video. Si te interesa ahondar en detalle sobre la narrativa en los videojuegos, te recomiendo leer la trilogía de libros de Game Design LA, los cuales te presentan el diseño de videojuegos, incluido todo lo relacionado a narrativas, de una manera amena y muy sencilla de aprender. Te dejo los enlaces en la descripción de este video para que te des una vuelta por su página cuando termines de ver este video, porque si te interesa el diseño de juegos de manera profesional, este es un muy buen punto de partida. Contar una buena historia requiere de mucha práctica, pero nada es imposible, así que a partir de este momento vamos a comenzar a analizar el texto del Señor de los Acertijos para que puedas aprender a manejar y a crear tu propia narrativa con las herramientas que te vamos a mostrar a continuación. Muy bien. Para comenzar con este ejemplo de la narrativa vamos a utilizar el texto de nuestro proyecto El Señor de los Acertijos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el texto que comienza con una N, significa que todo lo que esté escrito con una N adelante lo pronuncia o lo describe un narrador. Después tenemos los personajes principales que a modo de diálogo van interactuando entre ellos. Tenemos, por ejemplo, acá la B larga, que significa Bulbasur, que si lo viste en el juego, sabes que es un mercader adinerado que le está pidiendo una misión al otro personaje principal, que es Alerion, el cual es un elfo mercenario.
podemos ver que el texto sigue interactuando en una conversación entre ellos. Y llegado el caso, acá por ejemplo, vemos que tenemos dos opciones de las cuales el jugador tiene que seleccionar una de ellas. Una vez que seleccione una de ellas, te dice, por ejemplo, en este caso, que si elegís la opción 02A, que ya vamos a ver más adelante qué significa, vas a pasar hacia el número 3. El número 3 precisamente se encuentra aquí abajo. O sea que se va a desarrollar todo el texto de este bloque al que vamos a llamar número 3. Y si el usuario elige la segunda opción, que en este caso sería 02B, va a pasar directamente hacia el bloque número 4. El bloque número 4 se encuentra aquí abajo y está constituido por todo este texto. Y así vas a ver que todo el texto está armado o agrupado por bloques. Tenemos el bloque número 5, ahí el bloque número 6, el 7, etc. Generalmente, cada vez que se salta de un bloque a otro, estaríamos necesitando nosotros de una toma de decisiones. Hay otros casos particulares en donde se puede saltar de un nodo a otro, pero principalmente es eso, toma de decisiones por parte del jugador. Así que si vos tenés una buena historia para contar, lo que tenés que ir haciendo es ir escribiendo en un documento de Word o bien en una hoja HTML, donde vos quieras, y a medida que se te presenten decisiones para este tipo de juegos de estilo narrativo, vas a tener que ir agrupando o englobando el grupo de diálogo o el grupo de historia en bloques, ya que el usuario va a tener que elegir por dónde se va a desarrollar la historia en base a sus decisiones. Una vez mencionado toda la narrativa, ya te voy a dejar disponible el link para que descargues la historia o el formato texto del juego, que me imagino que ya te bajaste del Google Store. Vas a poder tener este HTML o este texto en tu computadora para que puedas analizarlo con mayor detalle. Una vez que tenés todo el texto armado, o por lo menos la base, seguramente luego lo vas a ir puliendo a medida que va avanzando el juego, vas a ir seguramente agregando detalles o mejorando algunas partes, eliminando otras. Lo que tenemos que hacer es pasar todo este texto a cualquiera de estas dos herramientas que te voy a mostrar a continuación, para que te sea mucho más fácil poder desarrollar y poder visualizar desde una manera mucho más general la historia o el texto de la historia. La primera de las herramientas se llama The Gamebook Authoring Tool. Tiene un nombre complicado, pero es bastante sencilla de utilizar. Tiene una versión gratuita con algunas limitaciones, pero para este ejemplo a nosotros nos sobra. Vamos a pasar a ver ahora esta herramienta. Por ejemplo, si nosotros queremos comenzar nuestra historia, simplemente comenzamos a insertar el texto en la ventana principal. Por ejemplo, este es el inicio de nuestra historia. Para agrandar la fuente de este texto, tenemos que seleccionar, por ejemplo, dentro de la pestaña Gamebook, la fuente principal de nuestra historia, que es justamente aquí donde dice Mainbook Front. Hacemos un poquito más grande, por ejemplo lo ponemos en 18 y así se lee un poco mejor. Bueno, a este nodo, para que se pueda identificar o se lea un poco mejor dentro de lo que es el flowchart, podemos ponerle una etiqueta. Es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, a la parte de sección, tenemos seleccionado nuestro primer nodo. Aquí donde dice Summary, le podemos poner, por ejemplo, Inicio. Y vemos que automáticamente en la parte del flowchart tenemos nuestro nodo que se llama Inicio, que al hacer clic nos muestra el texto que se encuentra dentro. Una vez que el usuario tenga que comenzar a tomar su primera decisión, nosotros vamos a tener que bifurcar la historia, ya que nuestro juego se basa en eso. Para poder hacer eso, nosotros vamos a tener que presentar dos o más opciones, y cuantas más opciones presentemos, nuestros caminos se van a seguir bifurcando. Para este ejemplo vamos a mostrar solamente dos decisiones. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente haciendo clic en el botón Add para agregar nuestra primera decisión y ponemos, por ejemplo, opción A. Vemos que automáticamente se genera dentro del flowchart el camino siguiente, que sería opción A. Pero como dijimos que vamos a tener dos opciones, hace falta agregar la segunda. Hacemos clic nuevamente en Add y ponemos opción B. Vemos también que automáticamente se van autonumerando las opciones. Y en nuestro árbol de decisiones vemos que nuestro camino puede bifurcarse tanto para opción A u opción B. Una vez que el participante o el jugador selecciona una de estas opciones, el camino sigue desarrollándose por esa vía. ¿Sí? Por ejemplo, si el camino que eligió el jugador es la opción B, tenemos que seguir desarrollando la historia en base a esa decisión, con las consecuencias que pueden existir o no dentro de la historia. Para poder seguir avanzando por el camino de la opción B,
hacemos nuevamente clic en Add y agregamos, por ejemplo, acá historia B, para que sea más entendible para nosotros. Por ejemplo, tenemos historia B, y si queremos seguir trabajando en paralelo con la opción A también, hacemos clic en opción A y agregamos el nodo subsiguiente a esta elección. Le vamos a llamar historia A. Perfecto. Una vez que tenemos, por ejemplo, este mínimo árbol de decisiones, podemos ir completando la información aquí adentro en base a las decisiones. Si en el inicio teníamos que tomar una decisión, acá donde dice opción A podemos seguir escribiendo, por ejemplo, usted eligió la opción A, ¿sí? Y una vez que termine de mostrarse esa parte de la historia o la narración que elegiste escribir para este caso, seguramente va a continuar aquí. Desarrollo de la historia A. Podemos escribir todo lo que nosotros queramos. Los nodos simplemente sirven para englobar escenas o ideas que se encuentran dentro de una toma de decisiones. Una vez que tomamos una decisión, la historia que sigue hay que englobarla en otros nodos. Esto puede seguir avanzando básicamente con otro conjunto de decisiones y así sucesivamente hasta llegar al final o los finales. Si nosotros, por ejemplo, queremos que esta historia tenga un solo final y tenemos varios caminos, ¿cómo hacemos? Tenemos que unir nuevamente cualquiera de los dos caminos, o mejor dicho, ambos caminos, hacia un solo final. Para ello, agregamos un nodo, por ejemplo, seleccionamos historia B, agregamos el siguiente nodo al cual le vamos a poner fin. Hacemos clic en OK y vemos que si el participante eligió la opción B, va a terminar por este camino. Pero ¿qué pasa si eligió la opción A? Entonces tenemos que seleccionar el nodo A y hacerlo apuntar también hacia el nodo número 6, que es fin. ¿Cómo hacemos esto? Fácilmente agregamos una redirección hacia ese nodo. En este caso, por ejemplo, dice abajo destino número 7, es decir, que como no existe ese nodo, se va a autocrear y se va a autonumerar. Nosotros lo que queremos es que apunte a un nodo que ya existe, que en este caso es el número 6. Entonces para eso desplegamos esta lista y elegimos 6 fin. ¿Sí? Hacemos clic en OK y vemos que para este ejemplo, por más que se tomen cualquiera de los dos caminos, siempre va a tener la historia un solo final. Si nosotros queremos que nuestra historia tenga más de un final, pues es simplemente agregar un nodo más y en este caso destruir el nodo, por ejemplo del nodo 5 que pasa hacia el 6. Para hacer eso, volvemos al nodo 5, seleccionamos lo que habíamos generado anteriormente y hacemos clic en remover. Vemos que ahora en nuestro flowchart el punto 6 solo sucede si venimos por el camino de la opción B. Entonces nosotros, si queremos agregar un final para nuestra opción A, seleccionamos nuestro nodo número 5, hacemos agregar y ponemos, por ejemplo, fin 2. Vemos que el destino es número 7, como no se encuentra dentro de nuestro flujo, de nuestro árbol de narrativa, se va a generar. Hacemos clic en OK y vemos cómo tenemos ahora dos tipos de finales diferentes. Esto es el manejo básico de esta herramienta. ¿Cuáles son las limitaciones de la versión gratuita? De que nosotros podemos hacer hasta un máximo de 100 nodos o de 100 secciones, que es como le llama el propio software a este tipo de separaciones. Si nosotros ahora abrimos el texto de El Señor de los Acertijos, vamos a ver que nos sobran la cantidad de nodos disponibles para poder crear nuestro proyecto. Este es el texto narrativo completo del Señor de los Acertijos. Hacemos clic en inicio y tenemos aquí la N, que significa narrador, porque en nuestro juego tenemos varios personajes que son personajes principales, pero así también tenemos un narrador que hace de la voz, que va contando qué es lo que va sucediendo en el transcurso de la historia. Por ejemplo, tenemos acá, corría el año 1047, en el continente de los hombres, etcétera, etcétera, y dice aceptaba cualquier trabajo bien pagado sin importar la peligrosidad del mismo. Sin ninguna otra aparición de opciones para elegir, pasamos a un nodo 2. Esto simplemente se hace para tratar de englobar ideas o conceptos y aislarlos
de una manera que nos quede cómodo de entender. Yo lo hice simplemente porque en el nodo 1 tenemos una escena con unas montañas y una transición de un pergamino, y luego en el segundo nodo ya tenemos otra escena en donde aparece el palacio de Bulbasur y donde se presentan los personajes y comienzan a conversar entre ellos. Es más que nada una división conceptual. Ahora sí, cuando se presentan las decisiones, podemos ver en el flowchart que ya sí, luego del texto de la interacción entre ellos, van a aparecer dos caminos diferentes según el jugador elija una opción o la otra. Si elegimos, por ejemplo, bueno, mostremos primero el contrato 1. Una vez que Bulbasur le pregunta si está preocupado o no por tomar el contrato, y aparecen las dos opciones a elegir que se encuentran acá abajo, que dice el contrato 2A y 2B, son estas dos opciones del texto que se va a mostrar según sea la elección que tenga que hacer el usuario o el jugador. Si nosotros, o mejor dicho, si el jugador elige, por ejemplo, la opción A, tenemos todo este texto que se va a seguir desarrollando como diálogo entre Bulbasur y Alerion. Si el jugador elige la opción B, el texto que se va a desarrollar entre Alerion y Bulbasur es otro. Pero luego vemos dentro del flowchart que cualquiera de los dos caminos convergen nuevamente en otro texto. Esto significa que la elección que hayamos hecho anteriormente no importa para este caso, ya que para ambos se va a mostrar el mismo texto. ¿Sí? Esto sigue avanzando. Acá tenemos un nodo de color rojo, yo lo puse de este color para destacar que es el juego del rompecabezas. Le puse un color diferente para destacarlo. ¿Cómo se hace esto? Fácil, simplemente elegimos acá sección, background color y elegimos un color en particular. Luego de esto agregamos aquí nuevamente el siguiente nodo, que es uno solo en este caso, y le puse el nombre de el desafío. Si nosotros hacemos clic acá, vamos a ver el texto de este nodo. Y como te dije en un principio, si nosotros queremos ponerle una etiqueta a cada uno de estos nodos para que podamos entender mucho mejor en qué parte de la narrativa estamos, haces clic sobre el nodo y te vas nuevamente a la pestaña Section y a donde dice Summary le pones el desafío 03 en mi caso. Vos le vas poniendo aquí el nombre que quieras de tal manera que lo veas mucho más fácil del lado del flowchart. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver que tenemos nuevamente una condición que en este caso, y como van a ver en el juego, no es que el jugador tenga que elegir un camino o el otro, sino que es una consecuencia más bien por una decisión anterior. Es decir, si Alerion responde ciertas cosas, Bulbasur le da una poción que lo va a ayudar a que los acertijos que presenta el juego mucho más adelante sean fáciles o no. En este caso la condición evalúa eso. Si el jugador o si Alerion tiene la poción, va por un camino que serían las condiciones o los acertijos mucho más fáciles, y si no tiene la poción, esos acertijos van a ser un poco más complicados. El juego se sigue desarrollando. Como vemos acá, si elegimos la opción A, tenemos la trivia fácil, que son un conjunto de preguntas muy pero muy fáciles, y por el otro lado tenemos la trivia compleja. Una vez que finalizamos eso, continuamos con el nodo del desafío, que es una interacción de diálogo entre Alerion y el señor de los acertijos, que en este caso está representado con una G de golem, ya que es un golem de piedra. Así seguimos, y una vez que seguimos tomando decisiones, acá en este caso, por ejemplo, tenemos que de una decisión se desprenden dos decisiones más o dos opciones más, llegando a tener en este caso estos últimos tres finales totalmente diferentes. Y yo, para dejar todo más o menos ordenado, uno estos tres finales con un nodo al que le llamo fin, simplemente para que visualmente sea un poco más claro, por lo menos para mí. Ahora si pasamos a ver la siguiente herramienta, que es básicamente lo mismo que esto, pero quizás con una interfaz un poco más elaborada, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos la misma historia, pero está diagramada de manera horizontal y con una interfaz un poquito más pulida, digamos así. Este programa cuesta aproximadamente $9 y yo creo que vale la pena comprarlo si es que te vas a dedicar a crear historias narrativas, ya que te ayuda un montón para ver desde una manera mucho más global cómo se desarrolla la misma y cómo vas a seguir haciendo para trabajar en ella. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos los nodos representados por estos cuadros rojos, en donde podemos elegir, por ejemplo, el personaje que interactúa en este momento, y si hacemos clic en esta flecha podemos ver el texto completo contenido en este nodo. Podemos hacer más grande, vemos que tenemos prácticamente lo mismo que teníamos en el otro software, ¿sí?
Una vez que avanzamos al siguiente nodo, en este caso vemos que este recuadro tiene en la parte inferior las dos opciones que le damos a elegir al jugador. Una vez que elige una de las opciones, por ejemplo esta que dice sí me preocupa, va hacia el siguiente nodo que es el 02A, y si no, va hacia el nodo 02B. Si hacemos clic en esta flecha vamos a ver nuevamente la interacción de los personajes y el texto de diálogo que corresponde a cada uno de ellos. Seguimos avanzando y vemos que prácticamente es lo mismo, pero está hecho de una manera visual un poco más atractiva. Así que cualquiera de las dos herramientas nos van a servir para desarrollar nuestra historia. Si quieres la herramienta gratuita, te dejo el enlace para descargar y también te dejo el enlace en el caso de que lo quieras comprar. Así que bien, si tenés alguna pregunta sobre esto, déjalo acá abajo en los comentarios. Pero te recomiendo nuevamente que primero juegues por lo menos una vez al juego y luego sí lo vas analizando en conjunto con el texto que se encuentra disponible para que descargues y lo cargues en cualquiera de los dos programas que te acabamos de recomendar. Ahora sí, a practicar bastante y a seguir entendiendo todo este mundo del desarrollo de videojuegos de una manera fácil y rápida. Y hasta aquí llegamos con este capítulo número 3 de esta saga de Aprende a crear tu videojuego para Android sin saber programar. Espero que te haya gustado. Si fue así, haz clic en me gusta, suscríbete a nuestro canal si todavía no te suscribiste, compartilo con tus amigos, compartilo en las redes sociales, que a nosotros nos hace muy bien que compartas nuestro contenido, así seguimos generando mucho contenido gratuito. Haz clic en la campanita para que te mantengas al tanto de todas las novedades y así te enterás cuando sale el próximo video. Nosotros nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Overclocking, enfríen como un ice. Teclado gamer, ponga en modo nice. Si propones, consigue el Major Prize. Vamos a estar refriendo all night. Soy un chico bien, camino como nerd. Escucho synthwaves, mi vicio fue la NES. Diseño todo el mambo, programo como Rambo. Soy nuevo en el barrio, pero tengo buen rango.